el amor, ¿no? Que experimente la vida de Dios. Entonces el destinatario es el hombre. Tercera, el objetivo de esta revelación es la llamada que Dios hace al hombre. Una llamada que Dios, una invitación que Dios hace al hombre a vivir unido. Porque aunque Dios nos ha creado, Dios no nos obliga a estar con Él. De hecho, esa fue la prueba también de los ángeles. Los ángeles fueron probados también en el amor. Porque Dios no nos puede crear, no puede haber amor sin libertad. De hecho, no puedes tú obligar a una persona que te quiera, porque entonces no es amor. Fíjense la grandeza de esto, ¿no? Si tú no puedes obligar, es que tú me tienes que querer, pues no te quiere. Eso significa la libertad, ¿no? No puedes, una persona puedes obligarla a quererte, no, definitivamente, porque entonces no sería amor. El amor implica ¿qué? La libertad. Entonces cuando Dios crea al ser humano, le da la posibilidad de ¿qué? ¿Sí? De mantenerse al margen, porque Dios no puede obligarnos a amarle. A los ángeles cuando los creó también los creó libres y les dio la posibilidad también de aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Y ya después en otro momento vamos a ver cómo se dio este proceso de rechazo, cómo es que los ángeles rechazaron a Dios y ellos tenían un concepto y una inteligencia más perfecta, y ya ha habido varias explicaciones, ¿no? Pero implica la libertad. Es un llamado, el objetivo es el llamado de Dios al hombre a una alianza de amor. Entonces, cuarta característica, los destinatarios, en un primer momento, ¿quién fue? Abraham. Y a través de Abraham a un pueblo que se llama Israel. Y en el Nuevo Testamento Jesús viene y revela que no solamente el pueblo de Israel es el destinatario de ese amor y de esa alianza, sino ¿quién? Toda la humanidad. Y ese es el aporte o la plenitud de la revelación en Cristo. Jesús viene y manifiesta que no solamente el pueblo de Israel es destinatario del amor de Dios, sino toda la humanidad. Nos vamos a pasar, bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Cómo lo ponemos entonces? Ya sintetizando, ¿cómo lo ponemos? Son 4 características de la revelación de Dios. Primero, el autor, Dios, destinatario, el hombre, el objetivo, la llamada a vivir unido con Dios, los destinatarios, le pueden poner la cuarta, destinatarios. Ese no es el 2. ¿Cuál? El destinatario del hombre, ¿no? Pero ahí es La cuarta es destinatarios, o sea que ya se amplía un poquito más al pueblo de Israel, al pueblo de la alianza. Dios elige un pueblo y en el Nuevo Testamento se abre a la universalidad de la humanidad. Empieza por Abraham y luego pueblo de Dios y ya después a la humanidad. Sí, claro. Ese es el autor. Padre, ¿el llamado de Abraham es un llamado natural o sobrenatural? ¿Cómo es la revelación? Sobrenatural. Sí, porque Abraham, antes de recibir la revelación de Dios, Dios que se manifiesta era politeísta. O sea, entonces hay una intervención directa de Dios, un llamado, pues. De hecho, ahí en los 3 cuadritos que tienen ahí, le van a poner 3 características de... Ay, bueno, lo que yo estaba diciendo acá era como extra, pero sobre Abraham, ahí eso es como las 4 características son generales. Ya en esas 3 son propiamente el llamado de Abraham. Y la primera le van a poner bendición, o sea, Dios le promete que será bendecido más que las estrellas del cielo. Le promete protección, lo vamos a ver, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga, ¿no? La segunda es protección. Y la tercera es la promesa, donde Dios le promete tierra
y descendencia, que eran como signos en ese tiempo de la bendición de Dios. Las otras 4 eran como generales pues de la revelación, pero ya de Abraham propiamente son esas 3. Padre, hasta le hicimos un cuadrito abajo. Porque usted tiene 3 y 4 y yo 3. Es promesa. Miren, fíjense una cosa curiosa, ¿no? O sea, Dios se manifiesta, se revela a Abraham. Y fíjense lo grande de Abraham, por eso es el padre de la fe, porque le cree a Dios. Pero en primer lugar, pensamos pues que para Abraham, pues que Dios se le manifestara, pues es algo grande, ¿no? Y Dios le dice, yo te haré, tendrás una gran descendencia, ve a la tierra, deja tu patria, tu tierra. Para Abraham era bien difícil dejar lo que ya tenía, porque Abraham, para empezar, dicen que ya era un hombre de avanzada edad. Hacer un cambio en una persona ya de avanzada edad, cuando ya está establecida, cuando económicamente está bien, cuando ya está casi su vida realizada, y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Te haré padre de una gran descendencia. Imagínense lo que implicó para Abraham dejarlo todo, ¿sabes? Dejarlo todo, o sea, deja tu patria, tu tierra, y ve a un lugar que yo te mostraré. No le dice, vas a ir aquí, vas a ir allá. O sea, no le explica bien. Simplemente le pide que ¿qué? Que crea, que confíe. Y Abraham confía. Y da ese salto, da ese paso. Y imagínense lo difícil para Abraham, por ejemplo, creer que iba a ser padre de una descendencia cuando era estéril. Cuando su mujer era estéril, él ya anciano. O sea, difícil, ¿no? Dejar su tierra, dejar lo que ya era su seguridad, dejarlo todo, pues era una hazaña, a lo mejor si tú quieres hasta de locos. A lo mejor Abraham fue juzgado, vale, ¿cómo se va para allá? O sea, no, a lo mejor no decían vale, ¿no? Pero sí, o sea, era una cosa casi como absurda. Era empezar de cero. Como tonta, como decir, bueno, pues ya tienes aquí esto, ¿por qué vas a ir a buscar otra tierra? Sin embargo, por eso es el padre no, y todavía lo que le falta ahora, ¿no? Cuando ¿El padre de qué dijo? el padre de la fe, por eso es el padre de la fe, ¿no? Miren, en la página 22 y 23, ahí ustedes van a buscar las citas bíblicas, pero eso lo van a hacer en su casa, ¿eh? Esa va a ser la tarea. Ahí es nomás. Van a buscar las citas bíblicas y van a poner la cita bíblica ahí, por ejemplo, Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. O sea, como las características del llamado de Abraham, es la primera parte. Y después de eso viene una segunda parte. En la página 23, la segunda parte donde empiezan a hablar los profetas. Fíjense, en esta segunda parte, los profetas ya van a ir descubriendo ciertas características de Dios. A Abraham, Dios le dijo, soy un solo Dios, soy un único Dios. No le dijo, soy bueno, soy fiel, soy atento, o sea, no le dijo todo cómo era Dios. Simplemente le dijo, soy un único Dios. Y la revelación, por eso la revelación es progresiva. De repente, Dios, a través de la historia de la salvación, Dios, por ejemplo, en la segunda parte, en la página 23, en Isaías, en Oseas, en Amós, en Jeremías, en esas citas bíblicas vamos a encontrar características y cualidades de Dios, o sea, donde el profeta o el pueblo de Israel va percibiendo que no solamente hay un solo Dios, sino que Dios es, por ejemplo, en Isaías 6:3, que Dios es amor. En Oseas 2:19, que Dios es como un esposo fiel, que aún a pesar de que el pueblo sea infiel, Dios permanece fiel.
El pueblo se da cuenta, porque se dan cuenta que traicionaron a Dios y sin embargo Dios sigue siendo fiel. Jeremías descubre que Dios es interior, que Dios dice, yo pondré mis ojos, que Dios es interior. Aquí le pusieron, no lo entiendo eso. Entonces Dios empieza a revelar, como a nosotros también de manera personal, Dios se va revelando. Tú tienes una idea de Dios en tu mente y en tu corazón, digo en tu mente, pero a lo largo de tu experiencia tú vas experimentando muchas cosas que experimentaron los profetas, que Dios es amor, que Dios es misericordia, porque, perdón, te pecas, cometes cosas y Dios te sigue amando y te sigue perdonando. En tu experiencia personal, cada uno de nosotros también va descubriendo las cualidades de Dios. Fíjense una cosa curiosa, Dios se va revelando, así como se ha revelado al pueblo de Israel, también Dios se va revelando a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es bien padre porque vas descubriendo poco a poco, Dios te va manifestando quién es Él y quién eres realmente tú. Eso es algo sorprendente, que en la experiencia de fe te va llenando mucho. Miren, y por último, en la página 24, Jesús viene y perfecciona. Es la perfección de Dios. Es la manifestación plena de quién es Dios y de quién es el hombre. Por eso en Jesús encontramos las dos naturalezas, divina y humana. Por eso en Jesús se revela quién es Dios. Jesús revela plenamente quién es Dios y revela plenamente quién es el hombre, quién es la persona. Por eso en Jesús encontramos completamente quiénes somos nosotros. Exactamente. Entonces, Jesús es como el ápice, el culmen, decían aquí, el vértice de la revelación. En Jesús encontramos la revelación plena de Dios, de quién es Dios y de quién es el hombre. Y esta revelación completa en Jesús tiene varias características. 6. Primero, que el culmen y la plenitud de la revelación de Dios, ¿quién es? Es Cristo, no se nos olvide. La segunda es el estilo o la forma en la que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta como libre, que se revela por amor y no por necesidad. Eso ya lo habíamos visto en las otras características. Pero estas 6 características son de Jesús únicamente. Sí, se repiten algunas, pero sí se refieren a la revelación en Jesús como plenitud. Sí, por ejemplo, si con Jesucristo ya es la plenitud, la perfección de Dios, entonces la revelación de Dios ya no es progresiva, porque ya la tenemos plena en Cristo. Ya está, eso ahorita lo vamos a ver. Ya está, la revelación plena es Jesús y ya está Dios revelado completamente, pero el hombre y la iglesia a través del Espíritu Santo siguen descubriendo quién es Dios. Sí, claro. O sea, digamos que ya es en plenitud, pero al mismo tiempo todavía no está completa, porque nosotros todavía no conocemos plenamente quién es Dios. Incluso cuando lleguemos a la vida eterna, pues vamos a seguir conociendo a Dios, vamos a seguir amando a Dios, no vamos a terminar de conocerlo, no vamos a terminar de amarlo, porque nosotros somos infinitos, somos finitos y somos inacabados. Exactamente. Entonces la revelación ya está plena en Jesús, pero nuestro conocimiento y de la revelación todavía va en perfección. De hecho, los discípulos, cuando conocieron a Jesús así como tú y como yo estamos aquí, ellos muchas cosas no las entendieron. Hasta después que Jesús envía al Espíritu Santo, ellos empiezan a comprender. Pues sí, esto dijo. Sí, es cierto. O sea, empiezan ellos a comprender. Entonces la revelación, aunque ya es plena en Jesús, nuestro conocimiento de parte de nosotros
todavía está en ese camino de perfección. Algunas se repiten de lo que ya les había dicho. La fidelidad de Dios, esa se vuelve ¿Esta cuál sería? la tercera. La fidelidad de Dios, que mantiene siempre su promesa. La cuarta, esta se repite, es el respeto que Dios tiene. Dios respeta la libertad del hombre y necesita el permiso. Dios te pide permiso, fíjate. Otra vez la cuarta, Borja. La cuarta es el respeto de Dios que tiene por la libertad del hombre. Padre, por eso es que tenemos el libre albedrío. También, exactamente. O sea, la capacidad del hombre para decidir. Una decisión limitada, porque somos limitados, nuestra libertad también Pero nos pone al frente, pues, nos dice qué es lo que queremos, qué es lo que nuestra voluntad, pues, más que nada, ¿verdad? Sí, el hombre, a imagen y semejanza de Dios, el hombre también es libre. Obviamente Dios, su libertad es plena, completa y total, porque es Dios. Nuestra libertad, esa imagen y semejanza de la libertad de Dios, y es imperfecta, pues nuestra capacidad de decidir es imperfecta. Sí, porque nuestro conocimiento, nuestro ser es imperfecto. El conocimiento, por ejemplo, que tenían los ángeles, pues era un conocimiento más perfecto. Aún así, comparado con el conocimiento de Dios, era imperfecto. Eso fue lo que le pasó a los demonios o a los ángeles, ¿verdad? Se revelaron. Ellos eran tan grande su inteligencia que hasta la misma inteligencia los confundió y se les olvidó que Dios era, pues, más inteligente, porque eres Dios, ¿no? Entonces, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestro conocimiento es limitado, y en ese sentido también nuestra libertad. Y los ángeles, que eran criaturas, no eran criaturas. Sí, claro, también. Hubo una prueba, está bien interesante, cómo Dios prueba. ¿Por qué Dios los pone a prueba? Porque ellos decían, no me acuerdo si fue San Buenaventura, que el ángel tiene que pasar por una prueba para que él distinga de sí mismo, que se distinga de Dios. Algo así lo explicaba. Que el ángel descubriera que no es Dios, y que al mismo tiempo podía en ese proceso, tratan de explicarlo, es que es complicado, en ese proceso de distinguirse de que no es Dios, se da la opción de acudir al amor de Cristo, al amor de Dios, sí, al amor de Cristo también, o rechazarlo, ¿no? Entonces, como ellos eran tan inteligentes, Dios los había dotado de tanta perfección, pero al final de cuentas no eran dioses, no era Dios. Entonces, la misma perfección a ellos les hizo confundirse y creer que ellos eran lo más perfecto que había, y se olvidaron que había algo más perfecto, que era Dios el que los había creado, y se confundieron. O en el caso de Satanás, que Cristo Claro. era más perfecto y que es el que iban a mandar. Sí, claro. Que fue lo que le enfureció tanto. Sí, claro. También hay quienes dicen que al demonio no toleró que Dios se hiciera hombre. O sea, ¿cómo Dios, siendo perfecto, bello, se hace una criatura frágil? O sea, eso no lo toleró. O sea, ¿cómo? Dicen también que no toleró, por ejemplo, que Dios, a través de María, por eso el demonio le tiene tanto coraje a la Virgen María, al mismo tiempo tanto miedo. Porque como Dios se iba a dejar poseer por una criatura, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, el demonio no entendió, no comprendió eso. Porque no es tan inteligente como Dios. Exactamente. Y la quinta, Dios se presenta en Cristo como Salvador. Dios se presenta en Cristo como un Dios que salva, como un Dios que busca la salvación del hombre, ¿no? Que busca al hombre liberarlo del pecado y de las consecuencias del pecado, y al mismo tiempo la salvación entendida como ese deseo de Dios de unirse, de que el hombre participe desde su criaturalidad, desde su pequeñez, participe de la vida divina, participe de lo que es Dios. O sea, sin dejar de ser criatura, Dios quiere que el hombre participe de la vida
de Dios. Por eso de repente cuando Dios te da ciertos regalos a través de la oración, no siempre los da, porque no podemos, o sea, los da, pero a veces no los experimentamos. No por eso quiere decir que Dios no esté, pero cuando Dios de repente en la oración, por ejemplo, que de repente en algún momento, en alguna experiencia espiritual has experimentado una cosa que jamás en tu vida habías experimentado, ¿no? Que jamás. Dios de repente manifiesta da ciertos regalos espirituales para que nosotros, obviamente, no podemos tampoco depender de esos regalos y decir, bueno, porque no siento, no está Dios, o Dios no se ha revelado. Obviamente Dios se revela y es así, pero no podemos dudar tampoco que Dios ha dado ciertos regalos que tú jamás te imaginaste en comprender esas cosas, ¿no? Los que fueron a la renovación carismática, en algún encuentro, una cosa que dices, wow, de verdad Dios existe, Dios está vivo. Eso yo creo que todos por eso estamos aquí. O sea, porque ha habido ciertas manifestaciones de Dios, donde Dios te ha manifestado a ti, que está vivo. Yo, por ejemplo, como sacerdote, alimenta mucho mi fe cuando yo confieso a la gente, cuando de repente hago una oración por una gente, porque veo que el Señor está vivo. Y no otra vez, no porque yo sea un santo, no sigo soy, ¿verdad? Pero... tengo uno que otro podercillo ahí del padre mío. Pero Dios manifiesta, o sea, de repente en la oración, en algún momento, o sea, no podemos vivir de estas experiencias porque Dios es más que esto. Pero si Dios a través de esos, por eso la gente de repente que tiene su alguna experiencia en un retiro, dice, padre, esta es la mejor experiencia porque aquí experimenté a Dios, y los de renovación y luego los del encuentro fulano, porque todos experimentan a Dios y experimentan algo fuerte. Por eso decimos, no, Dios está vivo, ¿no? Entonces, a mí me consta que usted sí tiene un curso. Claro que sí, el sacerdocio. Sí. Claro. Una pregunta, ¿por qué pareciera, o bueno, así yo como que así lo siento, lo veo, que es como un poco más fácil sentir la presencia de Dios o conocer realmente a Dios cuando ya has tocado como fondo? Pareciera que es la forma como más fácil de poderlo conocer. Regularmente sí, a mí en la manera personal también me pasa. Cuando estoy más atribulado, es cuando de repente, ahora sí me voy a poner a rezar el rosario, y ahora sí me voy a sentar frente al Santísimo, y ahora sí, curiosamente, así nos pasa. Por eso, finalmente la tribulación, el sufrimiento, Jesús lo ha transformado, porque es en el sufrimiento donde vamos a encontrar más plenamente a Dios, ¿eh? Yo se los compartí el otro día de mi mamá, por ejemplo. Mi mamá pues ha sido una mujer de fe, pero ahora que está ella postrada en cama, le han pasado cosas que dice, yo en mi vida había experimentado a Dios como lo he experimentado aquí. Dice, y por eso me dolería de repente si Dios me dejara caminar, perder esas experiencias que Dios, esos regalos que Dios me ha dado aquí en esta experiencia. Dice, y por eso de repente como que me detendría yo a volver a caminar. Si Dios me dijera, sabes que vas a caminar, pero esos regalos que yo te he dado, como que ahí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces es en el sufrimiento donde el ser humano encuentra, es en el dolor, en el sufrimiento, en la fragilidad, donde el ser humano se encuentra realmente quién es. Por ejemplo, en el sacramento de la confesión, cuando tú llevas un pecado y de repente ahí Dios te perdona, experimentas el perdón, experimentas tu dolor, tu culpa, tus reproches que traes en tu cabeza, y de repente ahí Dios te dice, ¿sabes qué? Te amo, te quiero. Es una experiencia fuerte en el interior, ¿no? Entonces es en la fragilidad, hablando del pecado, donde experimentamos más fuertemente la misericordia de Dios. Es en el sufrimiento, porque ahí experimentamos realmente quiénes somos, que somos frágiles. Mientras eres poderoso, mientras tienes poder, mientras tienes salud, mientras tienes fama, mientras tienes todo eso, tú dices, yo soy Juan Camaney. Pero cuando lo pierdes, todo se acaba. Ya casi voy a acabar. Entonces, hay dos componentes, una sexta característica, dos componentes. Una parte teologal, es decir,
un don de Dios, Dios que se revela. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad son dones de Dios, no son cosas que las conquistamos. Obviamente sí implica la respuesta del hombre, ahorita lo vamos a ver, pero son dones de Dios. Entonces hay